Buenas noches, amados jóvenes, hermanos. Es una bendición saludarlos como en otras ocasiones. Hemos estado hablando en estos últimos sábados sobre la inteligencia emocional. Ya el hermano Alex Barrondo, pastor de la iglesia, nos habló en relación a este tema desde un punto de vista profesional interesante, como lo abordó. Y también el pastor Carlos Guevara nos habló desde el punto de vista bíblico de la inteligencia emocional, o como bien él dijo, de la emoción inteligente. Yo diría en esta ocasión de una manera inteligente de conducirnos, una manera inteligente de reaccionar, de pensar, de actuar, de hablar. Eso es la inteligencia emocional. Un escritor reconocido escribe de esta manera: es imprescindible que no solamente se digan la verdad unos a otros, sino que se digan la verdad a sí mismos. Se hizo un experimento con unas personas, las hicieron pasar por un insomnio de 48 horas. Lo interesante fue que después de estas 48 horas que las personas no durmieron, fueron expuestas una vez más a un escenario complicado y les preguntaron sobre qué creían sobre algunos temas. Lo interesante fue que no había congruencia en lo que ellos pensaban antes de pasar por este proceso difícil de no dormir 48 horas y lo que ellos dijeron después de este proceso de insomnio. Es interesante cómo cuando una persona es expuesta a un escenario difícil, cambia a veces su manera de pensar, su manera de actuar. El enfrentarse a un escenario complicado lo hace tambalear muchas veces en su forma de creer, en sus principios. La inteligencia emocional, entonces, está muy ligada a esa forma de proceder, a esa manera inteligente que nosotros debemos de tener en nuestro diario vivir. La inteligencia emocional nos ayuda a ser efectivos en las cosas que hacemos. Pero vean, hablamos también, por ejemplo, del cociente intelectual, que es tan importante para los estudiosos, para adquirir conocimientos. Algunos tienen mucha más habilidad para adquirir conocimientos, otros no. Pero los estudiosos necesitan mucho el cociente intelectual. Pero hay un tema interesante acá. No precisamente aquellos que tienen tanto conocimiento y que se han preparado tanto para enfrentar en teoría o entre comillas la vida, son aquellos que son más inteligentes para actuar. Algunas ocasiones hemos escuchado nosotros decir a alguien que tienen tanto conocimiento, pero son torpes para vivir, para desenvolverse en la vida. La inteligencia emocional nos ayuda para saber cómo debemos de conducirnos, o esta emoción inteligente, como se ha dicho en otras ocasiones. Vemos a veces personas destacadas en la vida, pero no son nada inteligentes en su forma de hablar, en su forma de conducirse. Están engañando constantemente a los demás y lo peor es que se engañan constantemente a sí mismos. No tiene nada que ver con la inteligencia emocional, que en teoría debería ayudarnos a ser personas mucho más inteligentes en nuestro diario proceder. Practican constantemente el autoengaño. El engaño, entre otros, hace un gran daño, pero más daño hace el autoengaño, aquel escenario que no nos hace ver las cosas como son, como realmente deberían de ser, sino que las adaptamos a nuestra conveniencia, a como nosotros quisiéramos verlo. Se acude al autoengaño cuando queremos evitar los efectos de nuestros actos. No nos gusta vernos rodeados o estar en un escenario que no está de acuerdo a lo que nosotros queremos. Entonces, fingimos, disimulamos, nos autoengañamos, nos justificamos para salir airosos ante una situación. Ignorar la realidad nos hace tener un escenario distorsionado de la verdad. Esto es un autoengaño. Es un panorama ilusorio de lo que en realidad es la verdad. El autoengaño nos lleva de alguna manera a no ser objetivos en los escenarios reales que deberían estar en nuestra vida. Siempre de alguna manera estamos tratando de fingir y de ocultar, de engañarnos a nosotros mismos para no enfrentarnos a la verdadera realidad.
Bueno, lo cierto es de que la inteligencia emocional es importante para que nosotros podamos afrontar de una manera congruente la vida, para que nosotros podamos tener una vida ejemplar. Ser inteligentes en nuestro accionar nos ayuda a tener mayor capacidad para relacionarnos con los demás. Nos ayuda a tener mayor capacidad para ser congruentes con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de actuar. La inteligencia emocional o una emoción inteligente nos ayuda a ser sabios al trato con los demás, sabios en el entendimiento con nosotros mismos. La palabra del Señor dice en Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Es esta entonces una manifestación sabia de la inteligencia emocional. Aquellos que son mansos, aquellos que son humildes, tienen una manera inteligente de actuar y aprenden a vivir en sociedad porque aprenden a ser tolerantes y soportarse los unos a los otros. Estos, a la verdad, no tienen un autoengaño, no tratan de tener un escenario adaptado a lo que ellos quieren, sino que enfrentan la realidad actuando con mansedumbre, actuando con humildad. Entonces son personas sabias en su proceder. Hay varios aspectos que infieren cuando nosotros hablamos de la inteligencia emocional. Los estudiosos dicen que los genes son interesantes cuando hablamos de inteligencia emocional. La misma experiencia que nosotros tenemos como personas, el apoyo emocional, la instrucción, la ayuda que recibimos de las demás personas. Pero yo quiero decirles que una de las cosas importantes y que quiero detenerme un momento aquí cuando hablamos de la inteligencia emocional, una de las cosas bien interesantes son nuestras creencias. Nuestra inteligencia emocional es muy influenciada por lo que nosotros creemos, por los valores que nosotros practicamos. Y quiero ahora hablarles de un personaje que nos deja una gran enseñanza cuando hablamos de creencias, porque nuestras creencias están muy ligadas a nuestra inteligencia emocional. Y voy a permitir leer la palabra del Señor, algunos versículos en el libro de Hechos, en el capítulo 16, del verso 22 en adelante. La palabra del Señor dice así: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que les guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Yo quisiera ponerlos en un contexto. Piensen ustedes por un momento, ¿cuál hubiera sido el accionar de Pablo y de Silas si su creencia hubiese sido otra? Pensemos por un momento que ellos no hubieran tenido ese conocimiento y esa creencia en la palabra del Dios Todopoderoso y no hubieran sido seguidores, discípulos del Señor. ¿Cómo hubieran actuado? Si sus valores y sus principios hubieran sido otros y que esos valores y principios hubieran influenciado mucho su forma de actuar. Vaya que no hubiesen sido tan inteligentes para poder actuar en ese momento. No cabe duda que si Pablo y Silas hubieran tenido otra creencia y no hubieran tenido sus principios, trato de imaginarme por un momento cómo ellos hubieran reaccionado cuando fueron aprendidos por los soldados, por los principales. Ellos hubieran gritado, hubieran maltratado, hubieran maldecido. Imagínense ustedes esa escena, golpeando, tirando patadas, manotadas para un lado, tratando de escaparse. Pero vaya que ellos no actuaron así. Vemos, por el contrario, a un Pablo y Silas en la cárcel, sujetos a sus creencias, actuando de una manera inteligente. Tenían una emoción inteligente, me gusta esa manera como alguien lo enfocó. Y entonces, sujetos a sus creencias, a sus valores y principios, en base a lo que aprendieron de la misma palabra del Señor, ellos en lugar de gritar, ¿saben qué hacían en la cárcel? Cantaban
adoraban y no cabe duda que oraban al Señor. Esto me llama mucho la atención porque nosotros, tal vez en lugar de ellos, no sé, ponte a pensar por un momento cómo hubieras tú actuado ante un escenario como esos. Imagínense a un Pablo y Silas con otras creencias golpeando las rejas de la cárcel, pateando las paredes de la cárcel y gritando desde allá y maltratando, como lo decimos en un lenguaje muy coloquial, a los que los habían aprendido, al carcelero. Pero no fue así. Un Pablo y Silas que tenían creencias basadas en los principios de la palabra del Señor, actuaron con un espíritu afable, apacible, actuaron de una manera humilde, fueron tan inteligentes emocionalmente que no se dejaron llevar por un escenario complicado, no se quebraron ante una situación difícil, actuaron sabia y prudentemente. Pero esta forma en que ellos actuaron estaba muy sujeta a sus creencias. Así es que yo te pongo en reflexión por un momento. Bueno, seguramente Pablo en otro tiempo, él no hubiera actuado así, porque de pronto viene a mi mente cómo era Pablo antes de encontrarse con el Señor Jesucristo. Y esto nos puede poner en una reflexión interesante, porque Pablo antes de tener el encuentro con el Señor Jesucristo perseguía, arrastraba, encarcelaba, mataba a los seguidores del Señor Jesucristo. Pero cuando él tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo, cambió su forma de pensar, su forma de hablar, su forma de actuar. Su creencia era diferente y ante este escenario complicado, él no se quebró y se mantuvo firme en sus creencias. Actuó de una manera inteligente emocionalmente. ¿Has tenido tú un encuentro personal con el Señor? ¿Te has quebrado ante la presencia de Dios? El conocimiento de la palabra que tienes, tu verdadera creencia, te hace actuar de una manera sabia ante escenarios difíciles. Bueno, esto me permite tener una conclusión para ti en este primer punto. Primero, la inteligencia emocional puede ser aprendida. El actuar de Pablo antes de encontrarse con el Señor Jesucristo era totalmente diferente a lo que hoy estaba haciendo en este tiempo. Pero aprendió a ser inteligente emocionalmente. Aprendió y desarrolló esa forma inteligente de conducirse, de pensar y de hablar, basado en su experiencia del encuentro con el Señor Jesucristo y en lo que él ahora creía. Quisiera pensar por un momento en otro personaje interesante que está en el primer libro de Samuel, el capítulo 9, el verso 2. Y la palabra del Señor dice, Saúl era un personaje interesante en la Biblia y lo describe así. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Oigan cómo lo describe la palabra del Señor. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De los hombros hacia arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Miren lo que pasó con Saúl. Confiando en la misma magnificación, la excesiva autoestima que él tenía, actuó en base a esa autoestima que él tenía y lo llevó a actuar de una forma errónea. Cometió grandes errores. Él se creía superior seguramente a los demás. Otro de los ejemplos que nosotros vemos, por eso yo les decía que la inteligencia emocional está muy ligada a nuestra creencia. Lo mismo pasó, por ejemplo, con Nabucodonosor. La palabra del Señor dice en Daniel 4:30, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Ahora, aquí hay una conclusión. Había una locura en la manera de pensar de este hombre que tenía una gran autoestima.
se creía autosuficiente, de tal manera que se olvidó que Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces, lo que nosotros creemos infiere mucho en nuestra forma de actuar, de pensar, de decir, en esta llamada inteligencia emocional. Nuestras creencias están muy arraigadas. Una alta autoestima de Saúl, que lo llevó a actuar de una manera errónea, una llamada mal o creencia, mejor dicho, o un muy alto concepto de sí mismo de Nabucodonosor, que lo llevó a engrandecerse a sí mismo, y esto lo llevó a la misma locura y a la condición más humana, a ser comparado y a vivir como un mismo animal. En contraste a esto, la palabra del Señor entonces, como personas inteligentes emocionalmente, nos invita a que seamos humildes. Debemos de ser inteligentes en nuestra manera de actuar. Debemos de tener una emoción inteligente constantemente, pero esta debe estar muy arraigada a nuestras creencias y esta misma debe de conducirnos a ser humildes. Este es el segundo consejo, la segunda reflexión que quiero dejar en tu vida cuando hablamos de inteligencia emocional. La humildad no es una expresión de ignorancia o cobardía. Esta es una expresión en su máximo esplendor de una verdadera inteligencia emocional. El que tiene manifestación de humildad en su vida, en su forma de actuar, de hablar y de conducirse, simplemente está dando una expresión en su máximo esplendor de lo que es la inteligencia emocional. Cuando nosotros nos consideramos mayores a los demás, hemos pasado la línea de la arrogancia y del orgullo. Y la palabra del Señor nos exhorta fuertemente con relación a esto, cuando nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. El alto concepto que tú puedas tener de ti mismo. La palabra del Señor dice: nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. Cuando nosotros tenemos una muy alta autoestima y nos creemos superiores a los demás, olvidamos el consejo de la palabra del Señor cuando nos dice que debemos de ser humildes. Por eso, una verdadera inteligencia emocional, una emoción inteligente, o diría yo, una inteligente manera de actuar, de comportarnos y de conducirnos, está muy ligada a nuestras creencias, a la creencia en la palabra del Señor, y esta misma palabra del Señor que nos invita a que nosotros alejemos de nuestra vida toda soberbia, todo concepto más alto de sí mismo que podamos tener y estemos arraigados a la realidad. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Así es que alguien que es inteligente actúa sujeto a sus creencias. Alguien que es inteligente emocionalmente, guiado por el Espíritu Santo del Señor, alguien que se deja influenciar por la creencia, por sus principios basados en la palabra del Señor, sabrá que para ser inteligentes emocionalmente debemos entender también que debemos ser humildes y no altivos de corazón. La bendita palabra del Señor dice que Dios exalta a los humildes y humilla a los que son soberbios, porque la altivez empobrece nuestra forma de ser. Así es que, amados, seamos entonces inteligentes en nuestra manera de conducirnos. Tengamos una emoción inteligente, tengamos una inteligente manera de conducirnos. Muy amarrado esto a nuestras creencias en la palabra del Señor y esta bendita palabra de Dios que nos olvida dejar el orgullo, a dejar la vanagloria, a dejar ese muy alto concepto que tenemos de nosotros mismos y a practicar la humildad, porque Dios exalta a los humildes. Que Dios te bendiga y que esta palabra pueda dejar un consejo interesante en tu vida.